El 24 de noviembre de 1946, una joven llamada Eleanor Louise Cowell dio a luz en el hospital para madres solteras Elizabeth Lund en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Louise, de tan solo 22 años de edad, había crecido bajo la estricta educación religiosa de sus padres Samuel y Eleanor Cowell. Para evitar el estigma social que rodeaba a las madres solteras en aquella época, los padres de Louise decidieron que ellos mismos criarían al niño como si fuera su hijo, y no como su nieto. Así nació Robert Theodore Cowell. Desde su nacimiento, su historia estuvo marcada por el rechazo, la manipulación y el engaño. Creció creyendo que su madre era su hermana y que sus abuelos eran sus verdaderos padres. Esta mentira lo acompañó durante gran parte de su infancia y cuando finalmente descubrió la verdad, el impacto sería devastador. La familia Cowell siempre estuvo envuelta en un ambiente de violencia y control. Samuel Cowell, el patriarca, era conocido por ser un hombre alcohólico, violento, racista y misógino. Dominaba a su familia con mano dura, utilizando el abuso físico y psicológico como herramientas para imponer su autoridad. Su esposa Eleanor también sufría bajo su yugo. Debido a los constantes abusos, desarrolló depresión y agorafobia, lo que la convertía en una madre distante, incapaz de brindar atención o afecto a sus hijos, especialmente a Ted. Uno de los misterios más oscuros que rodean la infancia de Ted es la teoría de su verdadero origen. Durante años se especuló que el nacimiento de Ted podría haber sido el resultado de un abuso por parte de su abuelo Samuel hacia su propia hija Louise, aunque más tarde surgieron algunos nombres de posibles padres biológicos. Nunca se confirmó con certeza quién era su verdadero progenitor. Esta incertidumbre, combinada con el ambiente de violencia y secretos en el que él creció, marcó profundamente su desarrollo psicológico. Desde muy pequeño Ted comenzó a mostrar comportamientos inquietantes. Su familia y personas cercanas notaban en él una frialdad poco común para su edad. Uno de los relatos más escalofriantes fue contado por una de sus tías. Según su testimonio, una noche despertó tras una larga jornada de trabajo y vio al pequeño Ted, de aproximadamente 3 años, de pie junto a su cama, mirándola fijamente y sonriendo. Al principio pensó que solo era una travesura infantil, pero cuando bajó la vista se dio cuenta de que estaba rodeada de cuchillos de cocina, todos apuntando hacia ella. Ted seguía allí, inmóvil, observándola con la misma sonrisa en el rostro. Pero esto era solo el comienzo. Samuel Cowell no solo era violento con su esposa, sino también con sus hijas. Se dice que en uno de sus ataques de ira pateó a una de las hijas por las escaleras, un acto que el pequeño Ted presenció de primera mano. Episodios de este tipo eran constantes en el hogar de los Cowell, lo que poco a poco fue moldeando la mente del niño. Ted también comenzó a mostrar un deseo de dominación y control desde temprana edad, algo que reflejaba el comportamiento de su abuelo. Una de las historias más macabras cuenta que, siendo solo un niño, atrapó a un gato, lo colgó de un tendedero de ropa y le roció una sustancia inflamable para luego prender fuego. Los vecinos, alertados por los gritos de agonía del animal, corrieron a auxiliarlo, pero el gato logró escapar y se adentró en un bosque cercano, perdiéndose en la oscuridad. A pesar de estas señales alarmantes, para la familia de Ted,
era solo un niño reservado y solitario, con dificultades para socializar y expresarse. Estas características lo convirtieron en el blanco de burlas y acoso escolar, lo que solo alimentó más su resentimiento. Otra historia que reforzó su imagen perturbadora es que disfrutaba llevar a otros niños al bosque para aterrorizarlos. Aunque se desconoce exactamente cómo lo hacía, varios testigos afirmaron haber escuchado gritos de horror provenientes del bosque cada vez que Ted llevaba a un grupo de niños con él. La oscuridad en su interior estaba creciendo. En 1950, Louise, cansada del abuso y control de su padre, decidió escapar. Tomó a Ted y dejó la casa familiar, buscando un nuevo comienzo. Para distanciarse de su pasado, cambió su apellido a Nelson y se trasladó con su hijo a Tacoma, Washington, donde vivieron con sus primos por un tiempo. Un año después, conoció a Johnny Bundy, con quien se casó y tuvo 4 hijos más. Con este matrimonio, Ted Cowell pasó a llamarse oficialmente Robert Theodore Bundy, o como el mundo lo conocería más tarde, Ted Bundy. Sin embargo, a pesar de tener una nueva familia y una vida aparentemente estable, el joven Ted comenzó a mostrar signos aún más inquietantes. Durante su adolescencia desarrolló un fuerte interés por el voyeurismo. Se dice que solía espiar a las mujeres de su vecindario a través de las ventanas y que comenzó a coleccionar revistas con contenido erótico, lo que marcó el inicio de una oscura obsesión. Pero Ted tenía una habilidad única: la manipulación. Se describía a sí mismo como un adolescente popular, carismático y lleno de amigos. Pero quienes lo conocían aseguraban que todo esto era mentira. Sus relatos sobre sus aventuras y experiencias no eran más que fantasías de su mente distorsionada. A medida que crecía, Ted comenzó a notar que algo no encajaba en su historia familiar. Había rumores, había miradas, comentarios que no tenían sentido. Y finalmente, al llegar a la adultez, descubrió la verdad que cambiaría su vida para siempre. Louise Cowell no era su hermana, sino su madre biológica. Esta revelación lo dejó en shock y generó en él un profundo resentimiento hacia su madre. ¿Cómo pudo ocultarle semejante verdad durante tantos años? ¿Por qué le hizo vivir una mentira ocultándola frente a sus ojos? Ted intentó continuar con su vida, pero la revelación solo fracturó aún más su ya distorsionada percepción de la realidad. La infancia de Ted Bundy estuvo marcada por la violencia, el abuso, el rechazo y la manipulación. Creció en un ambiente de mentiras, control y engaño, desarrollando una doble vida desde temprana edad. Por un lado era el joven encantador, el novio y padrastro ejemplar, pero en las sombras se escondía una mente oscura y siniestra, una que nunca fue capaz de comprender por qué su madre se sentía avergonzada de él. Con el paso de los años, esa oscuridad se desataría por completo, convirtiéndolo en uno de los asesinos en serie más aterradores de la historia, cuya característica le valdría el título del estereotipo del psicópata. Esto fue Infancias Rotas.